Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. El día de hoy tenemos como invitado a Juan Musi. Él es asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Juan, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. El gusto es mío, mi querido Salvador, por estar con ustedes como siempre. De verdad que es un placer. El mundo, Juan, se encuentra dando vueltas alrededor de tres temas. Está el tema, por supuesto, de la inflación. Está, además, el tema de la pandemia que no termina de irse. Pareciera que estamos todavía viviendo los últimos resquicios de la pandemia, por lo menos una quinta ola. Y además tenemos el conflicto armado en Ucrania. Cuéntanos, Juan, ¿cómo ves tú este panorama? Bueno, pues como bien dices, yo creo que son los temas principales, los apuntas muy bien. La pandemia que no termina por irse. De hecho, todavía al día de hoy hemos visto cómo concretamente en China hay cierre de ciudades, hay confinamiento, hay cierre de plantas. Esto ha vuelto a provocar ruido en temas económicos, las famosas cadenas de suministro que se han vuelto a ver interrumpidas por temas de pandemia. Y pues creo que todavía no podemos cantar victoria. Es un hecho que la tasa de mortandad y los contagios y todo lo que vivimos en algún momento que eran en ascenso, han venido bajando. Claramente de pronto hay picos, pero sí nos agarra mucho mejor parados. Hoy la población del mundo en su mayoría está vacunada. Pues ya un poquito, no me atrevo a decir hemos domado o hemos ya tranquilizado al 100% este tema, pero sin duda estamos mucho mejor parados que en el 2020 o en el 2021. Nos agarra mejor parados, nos agarra más fuertes, pero no deja de ser un tema. Y esto que te explicaba es real. Sigue siendo un problema los fletes desde Asia, sigue siendo un problema muchas veces suministros y partes y materias primas que vienen desde allá. Y pues esto al final de cuentas está causando y haciendo ruido en el gran dolor de cabeza del mundo que es la inflación. Entonces, sin poder decir que ya hemos vencido a la pandemia, que el COVID ya lo dejamos atrás, simplemente te puedo decir, nos agarra mejor parados, estamos mejor que antes, pero no es un tema del que podamos decir ya nos libramos, y sigue haciendo ruido y mucho, sobre todo, ojo, en temas de inflación. Segundo tema, pues tiene que ver con esto que están haciendo los bancos centrales precisamente para ir en contra de la inflación y que es una política monetaria restrictiva. ¿Qué es esto? Subir tasas de interés. Estamos viendo que prácticamente alrededor de todo el mundo las tasas de interés están subiendo, el costo del dinero está aumentando, es decir, los créditos son más caros, por lo tanto los consumidores tienen que pagar más intereses de los que pagaban antes y tienen menos dinero para gastar, y por consiguiente, como tienen menos dinero para gastar, esto despresiona la inflación. Ese es el objetivo de la política monetaria. Pero ¿sabes qué pasa, Rogelio? Que en este caso es muy distinta a la inflación, porque esta inflación no viene de la demanda, viene más bien de un choque de oferta, es decir, hay pocas partes, hay pocos alimentos, hay pocos energéticos. Siguiente tema, invasión rusa a Ucrania. Este tema evidentemente le ha pegado muy fuerte también, independientemente de la tragedia que es la pérdida de vidas humanas y que estemos viviendo con una guerra, que por cierto, a mí me impresiona cómo nos hemos deshumanizado. O sea, hay una parte de nuestro planeta en guerra y pues prácticamente la tenemos como olvidada, estamos muy poco conscientes de lo que humanamente y trágicamente está ocurriendo ahí. Pero a mí me toca hablar de las repercusiones económicas y financieras que hay por esa invasión rusa a Ucrania. Y concretamente te diría, esto ha detonado embargos, ha detonado sanciones, una escasez en el mercado global de petróleo, de energéticos, de gas, una crisis de alimentos, sobre todo que se hace más patente y más notoria en Europa. Y todo esto, de nuevo, es inflacionario. Entonces, de nuevo, vuelves a tener componentes que te están presionando los precios, no porque la gente tengamos mucha lana en la bolsa y estemos yendo a gastar, sino porque hay un choque en la oferta, es decir, hay poquita oferta
de materias primas, concretamente en el caso de Europa, de gas, de petróleo y de energéticos, impulsando los precios para arriba, y por eso es que las bancas centrales tienen que actuar, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues yo creo que desmenuzando los temas, sí está la pandemia, que no la podemos olvidar y decir que ya la vencimos. No estamos exentos de que pudiera haber otra variante y que esa otra variante vuelva a ser muy contagiosa y que pudiera volver a traer consigo afectaciones económicas. Por otro lado, la invasión a Ucrania, que está teniendo, independientemente de la tragedia humana, afectaciones muy severas y muy fuertes, sobre todo en Europa, pero también al mundo entero, por el tema de los precios y de la crisis de alimentos y energéticos. Y por otro lado, el actuar de las bancas centrales. Y eso nos lleva a un cuarto gran tema, y es cuándo vamos a entrar en recesión, producto de toda esta crisis que hay de insumos y de materias primas, producto de estas altas inflaciones, y ahora que como no tiene de otra, los bancos centrales aumentan las tasas de interés y entonces el ciclo económico, que hoy estaba en una fase de crecimiento, pudiera haberse interrumpido y, como dicen técnicamente, empezar a ver crecimiento negativo, o sea, recesión. Hoy la gran pregunta es, ¿cuándo vamos a entrar en recesión? Ya pareciera que no es si vamos a entrar o no. Durante la semana hubieron declaraciones del presidente de la Fed diciendo que pues, era muy probable que las acciones que tomaran los bancos centrales metieran a la economía en un proceso recesivo. Y entonces viene esta palabra que desempolvamos de los libros de texto de economía, la estaflación, ¿no? Sí, sí. Sí, que es un escenario terrible porque es esta inflación, como bien lo indica la palabra, es un escenario de estancamiento, ¿no? Con inflación, ¿no? Realmente sería el peor de los mundos, porque, mira, la gente que nos está viendo y escuchando se acordará de épocas que incluso México tuvo inflaciones mucho más altas a las que tenemos hoy, ¿no? No sé qué tanto de los que nos estén oyendo se acuerden. Tú y yo estábamos como muy chicos, pero tan cerca como en los 80s altos, había inflaciones de 2 dígitos. Es más, a mí me cuentan mis papás que había veces que ibas al súper en la mañana y en la tarde ese mismo producto ya estaba reetiquetado. O sea, inflación intradía, ¿no? Entonces, cuando dices, hoy estamos teniendo una inflación de 7.5% cuando hemos vivido épocas de inflaciones de 3 dígitos, pues sí, quizás no es ningún drama, ¿no? Pero sí es un drama porque venimos de muchos años consecutivos, quizás podríamos hablar ya de más de 20 años, en los que la inflación había promediado 3-4%, incluso un poquito abajo. Llevábamos, de hecho, muchos años con esta meta del Banco Central de 2% más menos 1, ¿no? En donde muchos años vimos cumplirse este objetivo de inflación. Entonces, hoy que estamos viendo inflaciones del 7,5% en México, ojo, en México la inflación es del 7,5% porque tenemos subsidios en tarifas eléctricas y en energéticos, concretamente en gasolina. Nos estamos gastando muchos cientos de miles de millones de pesos en subsidiar energéticos y luz. Estacionalmente sabemos que en la franja norte del país, en esta época del año que hace mucho calor, subsidia la energía para que la gente pueda encender el aire acondicionado. Sí. El tema de las gasolinas, pues caray, es un tema que nos beneficia a pocos y que se le está destinando demasiado dinero del que tiene nuestro país para mantener el precio de la gasolina un poco más barato de lo que está en el extranjero, y con ello la inflación no está arriba del 8%, pero estoy seguro que si la gasolina no la estuviéramos subsidiando, estaríamos teniendo inflaciones similares a las que tiene Estados Unidos o Europa, es decir, estaríamos pegados al 9%, ¿no? Entonces, ojo que en el caso de México es alta, pero podría ser mucho más alta. ¿Estoy a favor de los subsidios? Es materia de otro debate. La verdad es que no estoy a favor de los subsidios. Insisto, sobre todo porque en el caso de México beneficia a pocos y yo preferiría que esos recursos se usaran diferente. Pero un poco lo que te quiero decir es qué diferente mundo nos está tocando vivir, en donde el problema de la inflación no viene producto de que la gente esté demandando bienes y servicios porque tiene dinero en el bolsillo, sino que viene porque no hay suficiente gasolina, no hay suficiente petróleo, no hay suficientes alimentos, no hay suficientes insumos, y luego todos los costos y la logística que implica el trasladar, por ejemplo, materias primas de Europa o de Asia
hacia México, los fletes están carísimos. Entonces, nos está tocando vivir una época terrible. Apenas en el 2020 vimos cómo México se contrajo cerca de 9%, como el mundo, obviamente por la pandemia, se contrajo 6%, es decir, menos 6%. Apenas empezamos a asomar la nariz, Salvador, en el 2021, y ya en el 2022, desde el primer trimestre, estamos platicando cuándo vamos a entrar en recesión. O sea, realmente ha sido un periodo durísimo para la humanidad, no nada más para las empresas, empresarios, emprendedores, trabajadores. Ha sido un periodo durísimo. Hoy el debate es si todas estas consecuencias de pandemia, de guerra, de altas inflaciones, nos van a traer una recesión en la primera parte del 2023 o en la segunda parte del 2023. Siguiente pregunta es, ¿va a ser una recesión muy profunda o simplemente se logrará hacer alguna, le llama la Reserva Federal, un aterrizaje suave, un soft landing? Ojalá y sea el caso, ¿no? Pero fíjate qué triste que apenas después de haber salido del confinamiento y de la pandemia y del desastre económico que fue, haber tenido simplemente un año de expansión y de crecimiento que fue el 21, y ya en el 22 el debate es ¿cuándo entramos en crisis otra vez? Oye, si te parece bien para cerrar, ¿cómo ves, cómo nos agarra esta recesión a México? ¿Nos agarra bien parados? ¿Crees que tenemos ciertas fortalezas? ¿O es esto la tormenta perfecta en donde una cosa sumada con la siguiente pondría en jaque a la economía de nuestro país, Juan? Mira, yo creo que Estados Unidos es, ya sabemos todos la relación tan íntima que tenemos con los Estados Unidos y lo dependientes que somos de esa economía. Siempre lo he dicho, Salvador, para bien, por suerte hacemos frontera con el país número uno, con la economía número uno del mundo. Mucho dependerá qué tan fuerte resienta esta crisis o esta recesión o no Estados Unidos. Es decir, yo sí creo que podemos entrar en un periodo recesivo, pero sí creo también que los fundamentales de la economía y la información que tenemos hasta hoy, pues indica que podría ser una transición de crecimientos, en el caso de Estados Unidos, en el orden del 2%, que nos fuéramos a la mitad, y eso claro que va a tener un impacto en la economía nacional, ¿no? Tendría un impacto también, por ejemplo, en la cantidad de dinero que estamos recibiendo por remesas, que es impresionante, ya prácticamente 58,000 millones de dólares. O sea, ¿de qué tamaño viene la contracción en Estados Unidos? De eso dependerá qué tan fuerte nos pueda afectar o no a México. Estructuralmente hablando, yo creo que tanto México como Estados Unidos están mucho mejor a como estábamos, por ejemplo, en el 2008, en donde sí había una crisis de sistema, en donde el sistema financiero completo estaba quebrado. Como consecuencia de eso, el sector asegurador estaba completamente quebrado. Las armadoras norteamericanas de automóviles estaban completamente quebradas. O sea, sí creo que es un escenario en el que a la vuelta puede estar una recesión, una crisis, pero no tan profunda como la que vivimos en el 2008 o en el 2009, porque no veo una crisis sistémica, no veo una debilidad, por ejemplo, concretamente del sector financiero. El sector financiero, la información que conocemos y todos sabemos que muchos de ellos son públicos, cotizan en bolsas, los bancos y los balances de los bancos en Estados Unidos y en México están bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi querido Salvador, yo creo que no podemos ser ajenos o decir que vamos a escapar a una recesión, pero creo, respondiendo a tu pregunta, que nos agarra mejor parados. Ahora, tristemente, dependerá mucho qué tanto le impacta a Estados Unidos, porque pues evidentemente es directamente proporcional a cómo le va a pegar a México, ¿no? Si algo ha salvado a México y ha diferenciado a México de países de Centro y Sudamérica, por ejemplo, pues es justo esto que te decía, el tener esta suerte y vecindad con la economía número uno del mundo, ¿no? Entonces, gracias a que hemos podido seguir teniendo un mercado cada vez más fuerte, exportador hacia esa nación, y por otro lado está recibiendo flujos constantes de connacionales que envían dinero a sus familias, pues evidentemente por eso es que México está razonablemente y financieramente bien, ¿no? Pero si esta fuera una crisis muy profunda y muy aguda en Estados Unidos, pues por bien parados que agarre a México, el impacto sería de consideración, ¿no? No soy tan pesimista, sí veo una recesión, para contestarte concretamente,
la veo más hacia ya la segunda parte del 2023 y sí también creo que pudiera ser una recesión. Insisto, ¿qué es recesión? 2 trimestres consecutivos con crecimiento negativo, ¿no? Entonces, sí veo que eso puede ocurrir, no estoy diciendo que vaya a ocurrir, y pues creo que nos agarra razonablemente bien parados por todo lo que ya te expliqué, porque nuestro vecino creo que también está razonablemente bien. Juan, te agradezco mucho este análisis tan claro. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva. Un placer como siempre, mi querido Salvador. Y bueno, no puedo evitar no cerrar mi participación recomendándole a la gente que esté tranquila, que esté calmada, que con este panorama que estamos viviendo, una pregunta muy frecuente hoy, seguramente tú te la hacen también muy a menudo, es ¿qué hago? ¿No? Sobre todo los que entraron recientemente al mercado de valores. ¿Qué haces? Pues yo creo que si tienes buenas acciones, buenos nombres, buenas empresas, esperar, no precipitarte. Si no es dinero que necesitas para comer o para el gasto corriente, ahorita lo mejor que puedes hacer es esperar. Y creo que relativamente pronto podríamos empezar a ver que ya un piso, ¿no? Incluso podríamos empezar a ver niveles atractivos para volver a entrar al mercado. Los 2 tipos de inversionistas principales, los que ya traían utilidades de muchos años, esos pues simplemente están viendo disminuidas sus utilidades, y los que entraron recientemente que están perdiendo. En ambos casos recomiendo esperar, tranquilos, y pues que no se precipiten, porque vender hoy es malbaratar, mi querido Salvador. Muchas gracias. Él es Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Y a ustedes muchas gracias también. Les recordamos que Viva no certifica ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Les sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.